Muy buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo y bienvenida a nombre de Universidad de las Américas. Yorana Korua Taatawa, Kunamastasa Gilatanaka Kuyakanaka, Marimari Compuché. A nombre de Universidad de las Américas en Santiago de Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de educación intercultural, Saberes Educativos Indígenas, donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias y sabiduría de educadores y educadoras Rapa Nui, Aymara y Mapuche. Mi especial agradecimiento desde la Subdirección de Vinculación con el Medio de la sede de Santiago a quienes hicieron parte e hicieron posible este proyecto de educación intercultural que nace en el año 2019. Especialmente a la Facultad de Educación de nuestra universidad, a la Subdirección de Pueblos Originarios, Región Metropolitana, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y a representantes de la Escuela de Idiomas Indígenas. En conjunto hemos estado trabajando en distintas fases, en distintas etapas. Si se recuerdan, ya nos pueden haber visto quizás en el Día del Patrimonio, el 31 de mayo, el 30 también, entregando las entrevistas y las cápsulas audiovisuales donde logramos también transmitir muchas de las ideas que quizás hoy día vamos a poder reforzar y profundizar. En el día de hoy un especial saludo a quienes se han conectado a este webinar. Tuvimos 300 inscripciones provenientes de Chile y otros países, tales como Argentina, Brasil, España, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Espero que nos estén escuchando desde allá también y estén conectados junto con nosotros. Desde las redes latinoamericanas, universidades, organismos públicos, establecimientos escolares, especialmente los colegios estratégicos de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, distintas comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Como les decía, estamos muy contentos y contentas de poder estar hoy con ustedes en este webinar y seminario virtual. Es por ello que para dar el primer saludo institucional, dejo a continuación al vicerrector de la sede de Santiago, señor Claudio Apablaza. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos, a todas quienes se han conectado virtualmente a nuestro seminario de educación intercultural organizado en conjunto por nuestra universidad, ¿cierto? La Universidad de las Américas, a través de la sede de Santiago y la Facultad de Educación. Saludo afectuosamente a su decana, acá presente, por la Escuela de Idiomas Indígenas y por la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana. Sabemos que son tiempos difíciles y que no ha sido fácil sobrellevar esta pandemia y sus efectos sanitarios, sociales y económicos. En educación también estamos trabajando arduamente para responder a los nuevos desafíos develados por este contexto. Aún con ello, no hemos perdido de vista aquellas iniciativas que le dan un sentido y un profundo significado a nuestra labor. Es así como nos encontramos el día de hoy para conversar en torno a los saberes educativos indígenas de los pueblos Rapa Nui, Aymara y Mapuche. Para nuestra universidad y sus respectivos valores institucionales, especialmente el de responsabilidad ciudadana en esta ocasión, y su área de vinculación con el medio, es un honor y privilegio poder contar con quienes serán panelistas el día de hoy, teniendo la oportunidad de aprender y difundir sus saberes. Queremos agradecer y en lo personal a Melissa, Rodolfo, a Nancy, Jaime, Florentino, Rubén y Marta. Mostramos nuestro compromiso con la articulación entre lo académico, la sociedad civil y los organismos públicos, los que direccionalmente nos permiten retroalimentar a la docencia e investigación, impactando especialmente en nuestros estudiantes. Esperamos puedan disfrutar de este seminario, que entiendo será el primero de varios, de conversación por parte del proyecto de educación intercultural. Un saludo a todos que nos ven, así que muchas gracias y Juan. Muchas gracias, vicerrector. Ahora sí. A continuación, quisiera dejar la palabra entonces en nuestro amigo y colaborador, Jaime Huenún, quien es encargado metropolitano de la Subdirección de Pueblos Originarios, perteneciente al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Jaime, por favor, tu saludo.
Mari Compuché, muy buenas tardes a todos y todas quienes han tenido la gentileza de conectarse para escuchar y ver este seminario sobre saberes educativos indígenas tradicionales en un contexto, como decía Claudio, muy complejo, ¿no? Muy difícil. Tenemos comunidades, poblaciones, sectores del país que la están pasando muy mal en este contexto, ¿no?, disruptivo, intenso y muy dramático, y que ojalá, digamos, estas actividades para quienes puedan contactarse desde esos sectores signifiquen una pequeña luz de esperanza en esta situación tan anómala y tan difícil que nos embarga a todos. Las comunidades originarias, los pueblos indígenas, las asociaciones, ¿no?, las organizaciones indígenas siguen plenamente vigentes, plenamente vivas, ¿no? No solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, a pesar, digamos, de estas situaciones que se repiten de una u otra manera, ¿no?, en la historia de los pueblos originarios. Situaciones difíciles, a eso me refiero, ¿no? Complejidades históricas, políticas, territoriales, culturales, que afectan, ¿no?, y han afectado de manera continua a nuestros pueblos en todo, digamos, el continente americano. Somos, en definitiva, pueblos sobrevivientes, ¿no? Antiguos recién llegados, decía un poeta guayú colombiano, Vito Apuchana, ¿no? Es decir, pueblos preexistentes que hoy día están luchando aún por su instauración cultural o reinstauración cultural, más bien dicho, ¿no? Y actividades como esta, por supuesto, nos ayudan a tener, digamos, ¿no?, la posibilidad de darle continuidad a un camino histórico, un camino que nuestros antepasados y antepasadas, ¿no?, han dispuesto, ¿no?, hace ya muchas décadas, incluso siglos, para que nosotros como indígenas contemporáneos podamos seguir esas huellas, ¿no?, esos caminos, esos senderos. El sendero, digamos, ¿no?, de la interculturalidad en este caso, el sendero del conocimiento, el sendero del arte, el sendero de un encuentro posible entre la criollidad, en este caso la chilenidad, ¿no?, y la indigenidad. Desde la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estamos trabajando hace 6 años en estas actividades, fomentando la cultura, el arte, tanto a nivel tradicional como contemporáneo, pero también dando a conocer estos conocimientos que están plenamente vigentes hoy día y que gracias a la participación de nuestros hermanos Rapanui, Mapuche, Aymara, ¿no?, hoy día vamos a poder conocer en vivo y en directo. Chaltumay, muchas gracias y les deseo a los panelistas una gran labor ante las cámaras y los ojos del mundo. Chaltumay, Jaime, muchas gracias por tus palabras, por tu saludo. Y a continuación quiero dejar uno de los soportes muy importantes y relevantes de este proyecto, que es la Facultad de Educación. Quiero dejar a su decana, Ana Enríquez. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. En primer lugar, reciban un afectuoso saludo de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas y también de la Escuela de Educación Básica, que es la que ha sido soporte de este proyecto que ha levantado vinculación con el Medio Santiago, en conjunto con el Ministerio y con todos los cultores. En este difícil contexto en el que nos encontramos, asumiendo todas nuestras labores en este escenario de pandemia, confinamiento, la Facultad de Educación de UDLA se ha propuesto ser un aporte para la comunidad educativa escolar y también universitaria. Por ello, hemos generado varias instancias de webinar, pero también queremos abrirnos a la comunidad y aportar desde diversos escenarios. También nos hemos sumado a otras iniciativas como la que estamos hoy presenciando y vamos a desarrollar y aportar, colaborar en este ámbito de educación intercultural. Este seminario forma parte del proyecto Narrativas y Testimonios desde el discurso de cultores populares, indígenas de la región metropolitana, diseño de material didáctico para el sistema escolar, que contempla una visión integradora entre universidades, colegios, ministerios y redes internacionales.
Por supuesto, acá los protagonistas son los cultores, que hoy nos entregarán su testimonio, y de quienes ya contamos con un valioso registro audiovisual que compartimos, como ya señalaba Juan, al 30-31 de mayo con toda la comunidad y que está disponible en todas las plataformas de UDLA. El proyecto se sustenta en actividades que van desde esos registros del trabajo de los cultores, sus respectivos análisis del discurso, hasta el diseño de material didáctico para educar sobre cosmovisiones de pueblos originarios en el sistema escolar, teniendo como base el testimonio de los cultores. Este proyecto nace desde la articulación y las redes generadas por el área de vinculación con el medio, lideradas por Juan Enrique en la sede Santiago y por su vicerrector Claudio Apablaza. El Departamento de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con integrantes de la Escuela de Idiomas Indígenas. Desde esta escuela surgen diversas necesidades de profundización y difusión del legado cultural y del patrimonio inmaterial de los diversos cultores populares, a través de la música, la poesía y también de la cosmovisión. El Seminario de Educación Intercultural de hoy abordará los saberes educativos indígenas, lo que permitirá conocer esta perspectiva desde la visión mapuche, rapanui y aymara. Para nosotros, como Facultad de Educación, para la Escuela de Educación Básica de UDLA, es muy valioso formar parte de este proyecto, y por ello el equipo académico y directivo de esta escuela y de la facultad se ha sumado a esta hermosa tarea que interconecta el valor del patrimonio cultural, de los pueblos originarios y el potencial didáctico de los testimonios que ya hemos recolectado y que seguiremos recolectando y que seguramente en esta instancia del seminario vamos a seguir profundizando. Ahora comienza una nueva etapa en la que vamos a desarrollar material didáctico y que esperamos poner a disposición y compartir con toda la comunidad dichos resultados. Así también los equipos, principalmente para nosotros de educación básica, su director de escuela, Guillermo, Patricia, el equipo que está trabajando en todo y que trabajó también en los testimonios, en los videos, el profesor Adrián, va a seguir trabajando en esta tarea para poder, en el fondo, dar el siguiente aporte, y es llevar todo este material y aprender de ellos, de la cultura, de los pueblos originarios, a partir de lo que los propios cultores, de los propios pueblos nos dicen hoy, no solamente a partir de fuentes y terceras fuentes y testimonios que ya pueden alejarse finalmente de sus ideas, de sus apreciaciones y de su cosmovisión. Entonces quedamos nosotros a disposición para seguir trabajando y seguir aportando como Facultad de Educación y como Escuela de Educación Básica. Gracias. Muchas gracias, decana, por esta presentación que, además del saludo institucional de parte de la facultad, detalla justamente cómo ha sido y cómo se ha llevado adelante este trabajo en equipo, en conjunto con los distintos académicos, académicas de la facultad. Ese compromiso es esencial para lo que durante bastante tiempo, durante muchos años, justamente se ha logrado desde las políticas públicas, especialmente de lo que ha ido trabajando la Subdirección de Pueblos Originarios, también focalizando y buscando intencionar. Así que estamos muy contentos y contentas nosotros el día de hoy de este webinar, y solamente un alcance para quienes nos están escuchando, ¿cierto? Viendo, son un poco más de 100 personas. Estamos recibiendo a través del chat sus preguntas. Los invitamos a que escriban con no solo la pregunta, sino que también su nombre y país, para así poder hacer referencia en el caso que alguna de ellas, ¿cierto?, podamos mostrarla, indicarla al momento del panel de conversación final. Es entonces como ahora nos toca presentar el panel de expositores. Yo quiero darle las gracias al vicerrector Claudio Apablaza, la decana Ana Enríquez, y al encargado metropolitano de la Subdirección de Pueblos Originarios, Jaime Buenún, por sus saludos, por su presencia, por sus apoyos finalmente, para que esto lograse llegar a buen puerto y concretarse. Les vamos a pedir que desconecten sus cámaras porque voy a invitar entonces a nuestra primera panelista, junto también a un gran amigo de este proyecto. Me refiero a Melissa Pont.
y a Florentino Poquijei. Los invitamos a que puedan conectar su cámara y así entonces dar inicio a nuestro panel de conversación, en este caso en torno a educadores y educadoras, ¿cierto? Músicos artesanos, en el caso de Poqui, el pueblo Rapa Nui. Bienvenidos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Yorana, mi nombre es Melissa Pontepano, soy educadora en Rapa Nui y hoy me encuentro junto al coro Poquijei, gran músico y educador tradicional también. Yorana coro, pejecoe. Yorana, riba. Mayra coe, cuayacoe. Bueno, hubo Poquijei, Placo Rapa Nui, y te Mahana, Picheur Maono, te Abano Horanui, Matiti, Atautini, Baha, Iba, Pajeur Maha. Adorida. Bueno, yo soy Florentino Hey, más conocido como Poquijei. Nace el 26 de agosto de 1951 en Rapa Nui. Coro, cuéntanos. Dentro de los principales objetivos de este seminario es transmitir las maneras o las tradiciones educativas que tenemos nosotros como pueblo para transmitir nuestro conocimiento. Dentro de eso, ¿qué es lo que tú nos puedes compartir? Anteriormente me has comentado que tus conocimientos ya de la música, de la artesanía, de la lengua, fue de muy pequeño. Más o menos, ¿a qué edad empezaste a relacionarte más con el tema de la música? Bueno, con la música empiezo a la edad de 7 años. Igual como artesano, porque fabriqué mi primer ukelele a la edad de 8 años aproximadamente. ¡Wow! Claro. Un instrumento bastante complejo de realizar y ya Claro, pequeño. el ukelele era hecho de un tarro de conserva de carne argentina y también de, bueno, hasta el día de hoy se ven unos tarros de aceite de oliva española. Ya, Sí. con material reciclado fue tu primer instrumento. Correcto. Y en la parte de ya el Banana Rapa Nui en sí, de nuestra lengua, nuestro idioma, eso, ¿cómo fue la forma en que tu familia te lo transmitió? Yo creo que eso nace a través de la música. Directamente de la música. Directamente de la música. Yeah. Podemos decir que en las actividades diarias, a través de los cantos, te iban enseñando y tú ibas realizando las distintas actividades. Hasta que me puse como, o sea, hasta que entro a componer y a escribir canciones en la lengua. ¿Ya? Y eso es debido a la tradición musical. Claro. Y o sea, ahondando más un poco en la lengua, ya que me dices que usaban mucho la música, nosotros, por lo general, nuestra forma de aprendizaje es el hacer uno aprende. Por ejemplo, ya que mencionas de que de pequeño empezaste a tener estos intereses por la música, realizaste tu primer instrumento a los 8 años, aparte de eso, la intención de cómo transmitir la cultura Rapa Nui mediante la música, ¿tú también lo ves plasmado? Correcto. Bueno, eso se hace, uno va integrando grupos musicales, conjuntos de danza también, entonces a la vez integran muchachos jóvenes y uno lo va enseñando, o sea, en forma tradicional. Claro. No, por lo menos eso es lo que a ti te enseñaron. La Claro. gente Sí, y eso mayor pasa a ser como algo normal, natural de los grupos Rapa Nui. Y en la parte de la artesanía, ¿también dentro de tu familia o te llevaron a alguien especialista de la artesanía para aprender? Dentro de mi familia, porque tanto abuelo paterno como materna, allá en Anam, uno fue muy conocido, que es Pedro Atán. ¿Ya? Pedro Atán Pacón. Fue muy conocido en el mundo. En el libro de Thor Heyerdahl se hizo más conocido en aún. Sí, un reconocimiento internacional, ya que fue parte del libro de Thor Heyerdahl. Perfecto. Claro que sí. Y ya después, avanzando más en la edad, tú ya teniendo este conocimiento más sólido, ¿lo fuiste transmitiendo también de la misma forma? Correcto. Y dentro de estos
logros, yo podría decir, en la parte de la música. ¿A qué edad fue tu primera composición? Más o menos a los 12, 13 años. 12, 13 años. 12, 13 años, claro. Y al realizar esa misma canción, ¿es basado en nuestro día a día, en alguna situación en particular que te haya inspirado? Claro. Yo me basé en el nombre de una abuelita ¿Ya? que le decíamos mi chacunita ahí. Era guapa la señora. Sí, pero la señora se llamaba Isabel, Isabel. claro. Y de ahí hice mi primer tema, Ok. con la guitarra traspuesta, que se toca en el quinto espacio. Es una manera muy especial llamado tango Rapa Nui. Ya. Y así hice mi primera composición, mi chaconita. Y después de eso, en la parte de la artesanía, ¿continuaste estallando o ibas a la par trabajando estas dos artes? Correcto. Bueno, yo llego a la artesanía por la música, por los implementos que se usan, ya sea los remos ceremoniales como el uva, el ao, ¿Ya? el rapa. Se me fue dando las cosas. O sea, en realidad, Los reimiro pectorales para usar, entonces de ahí entré los trajes típicos, entré de lleno a eso, y por ahí me invitaron a participar en la feria de la Universidad Católica el año 1984. Entré por primera vez a participar en esa feria. Estuve 27 años seguido ahí. ¿ya? Pero, digamos, la base en sí fue este amor, este afecto que tú sentías por la música y el deseo de transmitirlo, y ir conectando y complementando los distintos instrumentos que conllevaba el transmitir la misma música, ya sea de la parte de la artesanía, como bien mencionan, que son los complementos, los instrumentos y los trajes típicos, los trajes tradicionales, y asimismo fortalecer y fomentar nuestro idioma, que la base. Y Coro, cuéntanos más allá, cuando ya consolidaron más o menos esta parte del arte, ¿alguna situación en particular cuando tú eras pequeño, que algún coro, alguna nua te enseñó? Cuéntame más o menos el sistema que ellos utilizaban para transmitirte su conocimiento. Por ejemplo, en la escuela teníamos un profesor de Rapa Nui, que es de don Leonardo Pacarati. ¿Ya? Nos llevaba a la playa de Pea, a la costa. Ajá. Y había una piedra con unos orificios. Ok. Entonces nos hacía contener la respiración y contar hasta cuánto duraba. Y según él nos decía de que eso era una manera de que cuando se tiraban en las olas se deslizaba el famoso acajono. ¿Ya? Se contaban las horas de acuerdo a eso. Ah, perfecto. Bueno, vamos a compartirle a las personas que desconocen qué es el hakahono. El hakahono consiste en una técnica para deslizarse sobre las olas con una tortuga, simulando una postura de la tortuga. Como bien aquí cuenta, era un ejercicio que les enseñaban para contener la respiración, y cuánto duraban en contener la respiración, midiéndolo con esta roca, era la cantidad de olas que podían soportar al realizar esta técnica del hakahono, para deslizarse. Y así mismo, Coro, otras situaciones en particulares que tú quieras compartir. Obviamente nosotros tenemos la característica propia de que nuestros pueblos, o sea, de que nuestra cultura nos lleva al lugar in situ para aprender. Por ejemplo, aquí mismo, si querían durar más o aprender bien o perfeccionar la técnica del hakahono, te llevaban a donde estaba esta roca. Y la parte de la lengua correlacionada ya sea a la pesca, ya sea a la agricultura. ¿Algo más que tú quieras aportar ahí? Bueno, ahora en la parte, por ejemplo, de agricultura, antiguamente se hacía con una especie de un material puntudo, ya sea esta de madera. En posterior llegaron los bueyes y se empezó a dar, pero se hacía un sistema como cooperativo. Entraban
familia, vecinos, arar en un terreno con 10, 12 arados, ¿cierto? ¿Ya? Era como una cooperativa. Humana le llamamos eso. El trabajar en conjunto con la conjunto, comunidad. Claro, y era para plantar maíz para vender a la compañía Williamson Barford, para la crianza de cerdo. Okay. Entonces se criaban cerdo en la isla para la grasa y lo llevaban a Inglaterra, o muy posiblemente acá, a Chile también. Mira, pero por lo general en este tipo de actividades de seminarios se utilizan diapositivas y en donde uno va mostrando las imágenes de lo que va explicando. Ese es un sistema ya más actualizado relacionado con el uso de la tecnología. Correcto. Pero bien, como tú lo mencionabas, en Rapa Nui te llevan al lugar. Si tú quieres que el niño aprenda cierto conocimiento, cierta actividad en particular que lo hereda la familia, te lleva al lugar. Otro lugar de los que te llevaron a ti cuando tú eras estudiante, cuando tú eras niño, para aprender alguna técnica, algún conocimiento, alguna herencia que recuerdes. Bueno, esto del arado, por ejemplo, con los bueyes servía para corretear los bueyes. O plantar maíz. Era una vida muy sacrificada eso. Claro. Pues se levantaba muy temprano, súper temprano, a arar y posterior había que ir a dar agua a los animales. Sí. Eso me marcó. Y tú, de esta situación que tú dices que te marcó, ¿escribiste alguna canción o te inspiraste en algún baile con esto? No, hasta el momento no he hecho canciones de acuerdo a eso, sino que más de lo cotidiano, más vivencia personal en cuanto a la edad. ¿Ya? Eso sí, pero relacionado con la agricultura, no, hasta el momento no he hecho. Y cuéntanos, Coro, cuando tú saliste de Rapa Nui y te asentaste aquí en Santiago, tu deseo de querer transmitir tu conocimiento, manteniendo obviamente el sistema Rapa Nui de enseñanza, ¿cómo lo viste una opción para demostrarlo? Bueno, lo que sucede es que en ese entonces nos juntábamos mucho los rap acá en Santiago. ¿Ya? Entonces no se perdía la tradición de tocar, de cantar, bailar. O sea, las reuniones más familiares. Correcto. Era donde tú compartías con las otras personas, exacto, con los otros Rapa Nui el conocimiento. Sí. Entonces es una manera de no perder la tradición. Claro. Si seguía vivo. Y, por ejemplo, de los sistemas educativos convencionales, que son ya entrando a un establecimiento, a un aula en donde hay jerarquías y cosas, ¿qué es lo que tú rescatas de nuestro sistema Rapa Nui versus el sistema educativo convencional? Bueno, el tema Rapa, de la educación que se entrega, que además de la lengua se le enseña o se va entregando a los niños o a los jóvenes lo que es la parte cultural. Ok. Sí. Cosmovisión, costumbres, o sea, alimentos, todo eso no se pierde. Si bien para poder entender un idioma, que siempre lo hemos transmitido, el idioma no existe sin su cultura, no existe sin su cosmovisión. Y para que cobre sentido esta música, se debe posicionar en su lugar geográfico, en su cultura y en su cosmovisión. Yo creo que ese siempre ha sido como la limitante o la primera barrera para poder entender el idioma de un pueblo en particular. Porque siempre uno va a tomar de referencia lo que conoce. Correcto. Entonces, cuéntame, Coro, tu experiencia dentro de la Escuela de Idioma Indígena. ¿Cuál ha sido con respecto a tu forma de transmitir tu conocimiento? ¿Tú has tenido que modificarlo
o has continuado con tu sistema tradicional? Yo creo que he tenido que continuar con el sistema tradicional a través de las canciones, se le hace más fácil. Ah, ya, sí. Siempre con las canciones. Y más llamativo en todo caso. Claro. Aparte se queda más arraigado el conocimiento con la música. Con la música. Yo recuerdo cuando era pequeña, cuando nos enseñaban, no había como un sistema tan rígido como se ve acá de seguir una pauta, sino la naturalidad de las mismas situaciones nos transmiten el conocimiento. No sé, eso mismo que tú mencionabas de que te llevaban al lugar. ¿Tú crees que acá en Santiago, la forma de que nosotros transmitimos el conocimiento, necesitamos mucho esto de posicionarnos en nuestra cultura? Yo creo que sí. Sí, es necesario. Y a futuro, ¿tú crees que nosotros logremos este objetivo de que fortalezcamos más la transmisión de nuestra cultura sin ir en desmedro ya de las influencias nuevas que se están teniendo? Obviamente porque el fuerte de nosotros son nuestros saberes tradicionales de cómo nos enseñan. Mire qué importante se está creando reciente en la isla como jardín llamado Hona'a, los nidos de niños que empieza como el kinder. Es muy importante eso, enseñando la cultura, la lengua fundamentalmente. Eso es importantísimo. Y Coro, ¿tú crees que no es que tú creas, cuando tú eras pequeño, dentro de tu familia se potenciaba solamente un tipo de conocimiento? Bueno, lo importante en mi familia era saber leer en castellano, ¿no es cierto? Era la educación. ¿Por qué existía esa importancia? Siendo que el fuerte de nosotros es nuestra misma conocimiento. Bueno, a mí me pusieron la oveja negra porque me gustaba, yo me arrancaba, me gustaban las canciones, yo ya tocaba ukelele y guitarra a esa edad de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, me pusieron una oveja negra. ¿Ya? Yo tenía que superar a un primo que estaba estudiando acá en Santiago y entró a la escuela de aviación en la Fuerza Aérea. ¿Ya? Yo tenía que superarlo según mi abuelo, porque era hijo de un hermano de él. Tenía que superarlo, pero a mí me gustaba la música, por eso me pusieron una oveja negra. O sea, privilegiaste más la cultura rapa. Yo creo que eso es importantísimo. Sí. Sí, como esta intención de querer meterte a presión, una cultura, claro, un conocimiento aparte. Y fíjate cómo dio sus frutos. Hoy en día eres un gran precursor, un gran representante de nuestra cultura, transmitiendo, como mencionaba, nuestro idioma, nuestra música, nuestra cosmovisión. Gracias a ese pequeño desobediencia que podríamos decir. Claro. Pero ahora uno lo ve y menos mal habrá eso. Ese es el lado, digamos, de mi abuelo materno. ¿Ya? Pero por el lado de mi abuelo materno era un conocidísimo tallador, ¿ya? escultor, Pedro Atán. Ya, y este Coro, en su arte, ¿cuál era lo que tenía más fuerte? ¿Qué era lo que lo caracterizaba más a él? El paqueopá, muy paqueopá, muy jacarnanería. Tenía su técnica muy especial. ¿Cómo será que a mí me invitaron en el año 2003 a participar en una feria internacional en las Islas Canarias, Tenerife? Ya. Y tenían muy de mi abuelo ahí puesto en un stand. ¿Sí? Y estaba rodeado con uno como protegiéndolo. Entonces yo desde lejos distinguí eso muy, dije, esto muy, eso es mío, es de mi abuelo justo, y
llego al lugar y lo doy vuelta así, y debajo salí de la firma de mi abuelo, Ah, mira, Pedro tú, Otón. Sí, una herencia tremenda ahí claro que de sí. los ancestros. Mira, Coro, me dicen por interno que nos van quedando 3 minutos en nuestra presentación. De todo lo que hemos dicho, algo que tú quieras recalcar en cuanto a la transmisión de los saberes tradicionales, a la Guru Mao Hirapanui Mauera para enseñar. Bueno, seguir a la juventud, seguir en esta senda de la cultura, Rapa. ¿Ya? No perderlo, las costumbres, comida típica, lengua especialmente, la cultura en general. Claro. Y la importancia de nuestros saberes tradicionales, de nuestra forma de enseñar. Exacto. Eso es no perder ese caminito. Bueno, Coro, yo te quiero agradecer en esta instancia en que nos hayas transmitido tus conocimientos, la forma en que tú seguiste esta senda de fortalecimiento y transmitir todo lo que tu riqueza cultural que tienes, tu riqueza en el idioma, en la artesanía y obviamente en la música, que es algo que te representa mucho y que tú te sientes a gusto al transmitirlo. Me habría encantado hacer un tema ahora o cantar un tema, pero pucha, desgraciadamente no puedo porque no me sale muy bien la lengua, porque yo en febrero estuve hospitalizado por una ACV. ¿Okay? Se me cuesta hablar. Claro. Ayer, sin embargo, estábamos haciendo un tema para un concurso y ayer hicimos un ensayo y no pude entrar a cantar por lo mismo. Pero está ahí en proceso de la recuperación para seguir trabajando correcto. y transmitiendo la cultura. Sí, estoy con un kinesiólogo. Me parece. Bueno, agradecer la instancia, Maururu Coro, o te vaimai tu buena, tu viste, y orana. Un saludo a todos. Muchas gracias por compartir esta instancia y por recibir el conocimiento de este gran exponente que es Coro Poquihei. Juan. Sí, muchísimas gracias, Melissa, y especialmente también Florentino, ¿cierto? Poquihei. Yo quiero primero que todo agradecerte, Florentino, por la disponibilidad, por querer una vez más, en este caso, hoy en día a través de las pantallas, abrir las puertas, ¿cierto?, de tu casa y recibirnos, compartir con nosotros tu sabiduría, ¿cierto?, tu historia, que siempre es muy motivante y nos ayuda muchísimo a aprender. No ha sido fácil y aún así ustedes, Melissa también, tuvieron la disponibilidad para estar con nosotros. Así que eso es lo que más se valora en el día de hoy, junto con todo lo que nos han enseñado. De hecho, ya van cerca de 5 preguntas solo para ustedes, que estoy ahí trabajando para poder hacer al final en el momento del panel de preguntas. Tenemos cerca de 150 participantes y están muy activos haciendo preguntas por el chat, así que agradezco también al equipo técnico que está detrás, técnico y profesional ahí, ayudándonos para que esto pueda salir al aire sin ningún problema. Maururu, muchas gracias a ambos. Bueno, así que hasta una próxima ocasión. Muy bien, pues a disposición siempre. Gracias. A continuación, entonces vamos a pedir que, al igual como lo hicimos en el primer momento, ustedes puedan desactivar su cámara y su micrófono para poder entonces dar la bienvenida a quien también ha sido parte fundamental de este proyecto de educación intercultural, participando con la primera fase, ¿cierto? Una entrevista, la cual pueden ya visualizar en los canales YouTube oficial de UDLA, donde incluso también pueden escuchar algún tema de Poki, ya que no pudimos escucharlo ahora en vivo, pero pueden verlo ahí y escucharlo nuevamente. Me refiero y doy la bienvenida a Rubén Maquera. Rubén, te agradecería poder activar la cámara y que podamos entonces verte y también el micrófono para escucharte. Rubén Maquera es un educador aymara y también profesor de filosofía.
En eso somos dos, así que estoy muy motivado de poder estar contigo una vez más y escuchar todo lo que tú nos tienes que contar, ¿cierto? Toda esa sabiduría. Así que, sin más preámbulo, Rubén, los 15 minutos, ¿cierto?, que cuenta cada uno, comienzan ahora y te escuchamos sobre esta importancia de los saberes educativos, en este caso desde la Cosmovisión y Cultura Aymara. Muchas gracias. Gracias, don Juan. Suma aski haipupana, hilatanaka, kuyakanaka, take hiwasanakataki, kumaraki, take ichukirinakaro. Sutikaj Rubén Makera Satawa, Nayaj Aymara Marcatua. Acá Santiago Marcan, Japatun Capayan Marao, Utjasista, Kumaraki Irnakasta. Comaste Artawa, Aran, Arubata. Muy buenas tardes, soy Rubén Maquera, soy Aymara, ya 22 años trabajando acá en la ciudad de Santiago. Quisiera compartir mi experiencia, digamos, en lo que estoy aportando con la cultura aymara. Yo nací en una pequeña comunidad campesina en el altiplano puneño. En ese lugar uno aprende muchas cosas de los padres, de los abuelos, de los familiares, de la comunidad y la vida misma. Y lo que yo podría un poco interpretar, el aymara tiene una visión particular como andino. Consideran que el mundo, el universo es una unidad, ¿ya? Es un universo, un cosmos único. Todo tiene vida, todo es activo. Por lo tanto, para nosotros somos parte de eso, parte del universo. Como parte de ello, apreciamos también. Y en ese caso también se da, digamos, esta dualidad, que es la complementariedad, así como varón y mujer, que se hacen un jaque, que es la gente aymara, noche y día, el sol y la luna, etcétera. Muchas cosas se compaginan, digamos, en la dualidad, ¿ya? Entonces, un poco yo aportando en este ámbito de Santiago, que es gran ciudad, distinto, podría, digamos, señalar algunos aspectos en el ámbito de la educación que uno ha aprendido desde chiquitito, ¿ya? Sabemos que la educación es muy compleja, muy sacrificada también en el campo. Un campesino aprende de la agricultura, aprende de la ganadería. Ahora, como te han enseñado, por ejemplo, a mí me han enseñado todo basado en la praxis, ¿ya? Tú no vas a aprender a un colegio cómo debes sembrar la papa, por ejemplo, sino que te enseñan. Los papás te dan algunas orientaciones, ¿ya? Que se llama Iujawi, que es unos consejos que te dan, basado en unas instrucciones. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace? Entonces, todas las actividades tienen que estar vinculadas con el cosmos. Uno mira, por ejemplo, para sembrar la papa tienes que mirar el cosmos, cómo se comporta. Tienes que ver la luna, cuándo, en qué momento es apropiado sembrar la papa. Y en qué tiempo es apropiado. Entonces, todo es praxis en la vida de la aymara. Y por otro lado también he aprendido, por ejemplo, a respetar lugares que son importantes para nosotros en el ámbito de la espiritualidad. Por ejemplo, los apus, que son grandes en las montañas, que tienen poder. Lugares que también son peligrosos, que son riesgosos también, que nosotros tenemos que respetar. Y la naturaleza tiene tanto poder que nosotros también somos partícipes de aquello. Ahora, siempre en el marco del respeto. Si no hay respeto, la naturaleza empieza a reaccionar. Al reaccionar nos puede dar, digamos, algunas catástrofes, como se pueden ser las inundaciones, la sequía, etc. Todo eso es una enseñanza. Esto no sucede porque tiene que suceder nomás. Sucede por algo. Algo que se desequilibra, digamos.
porque nosotros tenemos ese paradigma, digamos, que tiene que ver un equilibrio con la naturaleza y nosotros. Ya nosotros somos parte de ello y en ese equilibrio tiene que mantenerse. Si hay un desequilibrio, hay algo que está mal. Si nosotros nos enfermamos, por ejemplo, ocurre en nuestro organismo un desequilibrio. Y en ese desequilibrio, por ejemplo, uno empieza a cambiar. Y en la naturaleza también no te resulta. Las cosas no resultan cuando hay un desequilibrio. Por tanto, tienes que ser respetuosamente, tienes que guiarte por ciertas señales, por las simbologías del mundo andino. Y así en la educación uno va, digamos, aprendiendo. Pero también, por otro lado, uno recibe, yo he recibido una educación occidental, ¿ya? De otro paradigma. Por lo tanto, son antagónicos. Para mí, por lo menos, es una lucha constante de lo que me han enseñado y lo que me están enseñando. Algo que tú aprendes del ser, ¿cierto? Los padres te enseñan, los abuelos te enseñan a no olvidar tu lenguaje, a no enseñar tus costumbres en el ámbito ontológico. O sea, te van guiando, te van señalando, te van indicando cuál es tu identidad. Y por otro lado, en los colegios, en el sistema escolar occidental, lamentablemente, te rechazan. Empieza a surgir, digamos, la autodiscriminación. Empiezas a formarte a no ser. Por lo tanto, te vas mostrando lo que tú no eres. Porque el otro no te acepta como eres, sino que tienes que no ser para que seas aceptado e incorporado en el mundo occidental. Por eso son paradigmas distintos. Y lamentablemente uno tiene que camuflarse a veces. Y yo me he camuflado muchas veces también. ¿Ya? Entonces, hay cosas como muy fundamentales y esenciales del ser andino. Y esa la parte educación pragmática, que es muy importante para poder desarrollar esta espiritualidad. La espiritualidad, por esencia, digamos, es el motor que te mueve, digamos, que es el motor que te invita a dar un respeto generoso que tiene la naturaleza. Por eso en la Pachamama, por ejemplo. Primero tienes que dar un agradecimiento a la naturaleza para poder, digamos, ejecutar en la naturaleza, para que tus frutos sean también den buenos frutos. Así como la papa, para sembrar el papa, primero tienes que hacer un pequeño ritual de dar gracias y recién colocar la semilla y para que al final, claro, cosechas muy bien. Pero a veces no, hoy en día de repente ya no hay ese respeto a la naturaleza. ¿Qué pasa? La gente de repente ya no, lo que resulta nomás. Entonces hay cosas que hemos dejado de ser, ¿ya? Y nuestra identidad, y como yo soy aymara, yo tengo que valorar aquellas indicaciones, aquellos consejos que me dieron mis abuelos, aquellos aprendizajes que me entregaron, ¿ya? Así como, por ejemplo, la reciprocidad, que nosotros llamamos el aine, ayudarse entre los hermanos, entre la comunidad, con mi compañero, con mi familia, porque yo solo no puedo ser individualista, tengo que ser comunitario, porque la base de la comunidad andina es la fraternidad y la comunidad, ser comunitario, mirar al otro qué es lo que necesita. En función del otro hay que trabajar, en función del otro también nosotros vivimos. Tenemos que ser fraternos, porque en el mundo occidental, por otro lado, te enseñan a ser individualista. Eres tú y tú tienes que surgir, lograr, progresar y acumular riqueza. Nosotros no, tenemos que ser solidarios, ¿ya? Eso se llama AINE. Por eso es que también existe la minca, el mingasco que dicen acá en Chile, en el sur de Chile, mingasco, por ejemplo, el trabajo comunitario, que eso aún existe todavía. Y por otro lado también, podría decir lo que yo he aportado, digamos, en los colegios que trabajo, en las lenguas que se forman, digamos, en la Universidad de Silvano Enrique, lo que estamos haciendo, el trabajo de la lengua y cultura, digamos, de los pueblos originarios, nosotros con
con una compañera, la Genara, que estamos trabajando en lengua aymara, trato de aportar yo los aprendizajes de mis abuelos, de mis papás, de mi familia. Claro, obviamente un poco mezclado con lo andino, con lo occidental, tienes que adaptar un poco, tienes que acomodar, digamos, tanto la metodología y tanto como las formas de ser, las formas de hacer y las formas de pensar también. Porque no es lo mismo enseñar en una zona rural, a un campesino, a un niño que vive en el campo, que enseñar a uno que es, digamos, de la ciudad, que no entiende lo que es el campo, no entiende lo que es el idioma, no entiende lo que es, digamos, la cosmovisión andina. Sino tienes que enseñar a la manera más o menos para que pueda, algunos elementos que puedas, digamos, un poco motivar a comprender al mundo aymara. El mundo aymara muchas veces estamos casi similares con otros pueblos originarios, así como el mundo mapuche, el mundo quechua también somos muy parecidos, pero también tenemos diferencias. En el idioma no nos entendemos. Claro que hay muchas palabras que son en comunes, porque estábamos prácticamente mucho el sincretismo, por ejemplo, religioso que existe aún, tanto los quechuas y los aymaras, hacemos lo mismo. Pero nosotros aportamos ese ámbito siempre en conjunto con los hermanos, con la hermandad, tanto los quechuas y los aymaras. Y los aymaras en este momento, aquí en Santiago, yo creo que somos muy dispersos. Hay muchas asociaciones que están trabajando, que son partícipes los jóvenes, tienen necesidades de hacer aquellos consejos o enseñanzas de nuestros ancestros, ya que para que no queden en la historia, lo practiquemos en la vida diaria, podamos enseñar tanto el folclore, podemos enseñar la parte de las organizaciones, la parte de la economía, podemos hacer la artesanía, por ejemplo, y yo también lo que sé, lo básico, digamos, en la parte de artesanía, yo he transmitido en un colegio, por ejemplo, y he aportado también en las enseñanzas al grupo de los aymaras. He aportado lo que significa, digamos, un telar, un trenzado, cómo el proceso, digamos, desde el trasquilado de la lana hasta, digamos, hasta obtener un producto. Todo eso es un procedimiento y también está basado en la enseñanza, y es un tejido, tiene relación con la naturaleza. No es una artesanía que sale así nomás, para que sea bonito los colores, sino que todo tiene sentido, todo tiene una vinculación. Todo está, digamos, en relación con lo que nosotros tenemos relación, con la naturaleza, con nuestra espiritualidad, con el otro, con nuestra comunidad, con nosotros mismos, con la familia. Y eso es importante. Y ahora nosotros no podemos dejar eso sin idioma, no podemos dejar sin nuestras costumbres, no podemos dejar sin nuestros valores, nuestras tradiciones. Y ahora nosotros, ojalá en los colegios, ojalá en algunas universidades, podrían potenciar los pueblos originarios. Sería un buen aporte. Por ejemplo, la metodología comunitaria, la metodología de la reciprocidad, por ejemplo, la artesanía, por ejemplo, el folclore, la música, etcétera, etcétera, que son elementos importantes y fundamentales para nuestro desarrollo personal y fortalecer nuestra identidad. Los latinoamericanos tenemos en común nuestras culturas, y se ven, claro, somos diferentes, todo lo demás, pero más allá del nacionalismo, nuestra geocultura es único. El aymara está, digamos, gran parte de Bolivia, una parte de Perú, una parte de Chile, incluso una partecita de Argentina. Claro, geopolíticamente estamos divididos en varios países, pero la cultura aymara es una sola. Territorialmente hablamos distinto, pequeñas diferencias, y todos nos entendemos.
¿ya? Territorialmente. Hablamos pequeñas, una palabra, una letra, alguna sílaba puede tener diferencias, pero tenemos la misma esencia, tenemos la misma identidad, tenemos los mismos ancestros, tenemos la misma tradición, historia, etcétera, etcétera. Así que yo quisiera solamente aportar en esta oportunidad que los valores fundamentales que tiene la cultura aymara, ojalá pudiesen, digamos, revalorar. Ojalá podrían, digamos, estar en nuestras vidas. No todos quizás, obviamente no todos van a simpatizar con una cultura en particular, pero sí podemos aprender de esas culturas, escuchando al otro. Nosotros siempre escuchamos al otro. Si no escuchamos al otro, no aprendemos. Porque el mundo aymara, por ejemplo, el niño que aprende no critica al abuelo, no critica al papá, sino que tiene que escuchar y lo absorbe la parte, digamos, positiva. El adulto siempre va a enseñar lo positivo, los valores fundamentales, y nunca lo va a enseñar negativamente, ni lo va a castigar, sino que siempre va a enseñar un bien común, que nosotros lo llamamos para estar bien en familia, en uno mismo, en la comunidad. Nosotros lo llamamos el summa camaña. El summa camaña es el bienestar, tanto personal como también en comunidad. Y también cuando uno está bien, las cosas resultan bien también, ¿ya? Tanto en comunidad o con tu relación con la naturaleza. Nosotros todo es una deidad. Por ejemplo, la naturaleza, la Pachamama, para nosotros es una deidad. Por lo tanto, tenemos un respeto absoluto. El otro, nuestro hermano, también es algo sagrado. No podemos hablar mal del hermano. No podemos hablar en contra del otro. Al contrario, tenemos que cooperar. Tenemos que participar de él. Si tiene necesidad, tenemos que ayudar al otro. Eso es como el bienestar, el summa camaña. Estar bien dentro, tanto espiritualmente, físicamente, mentalmente. Y hacer las cosas bien, pensar bien, mirar bien, escuchar bien. Como se dice en Aymara, dicen, vas a andar como un ser humano. En el fondo está diciendo, tienes que ser un ser humano educado. ¿Ya? Entonces, esas cosas que son valores fundamentales, lamentablemente hay mucho que desear en un mundo, una ciudad tan grandiosa, que lamentablemente no nos preocupamos de esos aspectos. Nos preocupamos de otras cosas. Y todos sabemos que el paradigma occidental tiene que ser todo en competencia. Todo es ganancia, ¿cierto? No es algo que uno tiene que parar un poco, mirar, escucharse, mirarse, interrogarse y después actuar, ¿cierto? Pero no, acá tienes que actuar primero que tienes que ganar, tienes que correr primero, después pensar. Ahí ocurren los fracasos, ahí ocurren los obstáculos, ahí ocurren los arrepentimientos. Y nosotros tenemos que primero pensar antes de ejecutar cualquier cosa. Y eso solamente, por lo pronto, yo quisiera mencionar, ¿ya? Así que cualquier cosa, si hay algunas preguntas, me lo hacen, ¿ya? Yuspajara, Gilatanaka Cuyacanaka, Waljama Istafestaja, Comaste, Wat Arjat ahora qué, Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias a ti una vez más, Rubén, por esta tremenda presentación que nos haces, con muchos desafíos, con muchas ideas centrales que les voy a comentar al finalizar la tercera exposición. Así que voy a guardar algunas preguntas que ya han llegado por interno para ti. Y solamente quería también agradecer que nuevamente nos hayas querido acompañar y hayas dedicado un tiempo para este espacio de aprendizajes que sale a más de 150 personas en Chile y fuera de él también. Así que te vamos a
a pedir que en este minuto vuelvas a desconectar tu cámara y el micrófono, ¿cierto? Y luego vamos a dar la indicación cuando regresamos. A continuación, y agradeciendo a cada uno y una de ustedes por su conexión, por su fidelidad, ¿cierto?, en este webinar, sigan enviando sus preguntas que nos están llegando. Recuerden colocar su nombre, su país, si es que escriben, ¿cierto?, desde otro lugar. Y a continuación vamos a pasar a nuestra última presentación, a nuestra última invitada, que también estuvo con nosotros en las entrevistas de la primera fase. Vamos a pedir que conecte su cámara y micrófono a Marta Lemunier. Ella es educadora mapuche, educadora de párvulo y directora del Jardín Infantil Intercultural Peumayén. Marta, muchas gracias, bienvenida. Y a continuación, entonces, tienes tus 15 minutos para comentarnos sobre estos saberes educativos, en este caso, desde el pueblo mapuche. Mavi Compche, Mavi Compulamien, muy agradecida de esta invitación. Yo soy educadora de párvulos mapuche, estudié en la Universidad de Chile, pero también soy artesana, principalmente de muñecos de distintos materiales naturales, y también realizo teatro de mesa, recogiendo relatos ancestrales. Este trabajo lo llevé al Jardín Infantil Peumayén, donde ya llevo alrededor de 10 años trabajando en el jardín. El jardín prácticamente empezó un poquito antes de que yo llegara. Pero yo ahora lo que quiero es contarles un poco cómo trabajamos la interculturalidad en el Jardín Infantil Peumayén, porque también siento que hay una necesidad enorme de entregar lo que ocurre con la primera infancia en relación al tema intercultural. Yo, siendo mapuche, también he ido aprendiendo, estudiando, conversando con personas de diferentes culturas, como la Mien acá, que recién expuso con Rubén. Hay muchos elementos en común en nuestras culturas y en general en las culturas originarias de acá de Latinoamérica y de muchas partes también del mundo, porque uno va mirando a ese ser humano que tiene esa relación tan fuerte con la naturaleza, que es lo que va cultivando la espiritualidad. Entonces queremos que también los niños y las niñas en la primera etapa de su vida, ese ser humano que está recién caminando en este mundo, vaya recogiendo también lo que en la escuela, el jardín infantil, le vaya entregando, porque es la etapa más importante de la vida de un ser humano. Lamentablemente los niños tuvieron que salir de su casa a ser educados por otras personas, a compartir muchas horas fuera de su hogar, por todo este sistema que existe en este momento. Entonces, con mayor razón, los que trabajamos con los niños, los educadores, las educadoras, y todo el equipo que está dentro de un jardín infantil, tiene que tener también la formación, la sensibilidad, ir formando esa sensibilidad para poder entender que los seres humanos somos todos diversos. Hay niños en el jardín infantil, sobre todo en las ciudades, de distintas partes de Latinoamérica, incluso, de distintos pueblos originarios que aquí están en este país y que han estado siempre. La interculturalidad no está comenzando ahora a vivirse. La interculturalidad siempre ha tenido que estar presente, sobre todo en nosotros que somos parte de esos pueblos originarios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos unificar elementos que son comunes dentro de las culturas originarias y que tenemos que ir reviviendo con los niños y las niñas desde que son de meses de edad, que llegan a las cunas. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la interculturalidad en el Jardín Peumayén? Lo entendemos como un proceso dinámico y permanente de relación, de comunicación con otros, de aprender de los otros, de aceptar a los otros y valorar esa diversidad.
siempre hay un intercambio, a veces hay tensiones, pero estamos conscientes de esas tensiones y esas tensiones tenemos que llevarlas y mirarlas, no esconderlas, porque de esa manera vamos a ir comunicándonos, aprendiendo. Aquí hay una imagen, por ejemplo, donde estamos con las familias trabajando, haciendo encuentros con la familia. Hemos estado desde hace un par de años ya compartiendo mucho más con los adultos y adultas que llegan a los jardines, donde cada uno puede manifestar lo que siente, cada uno va proponiendo, cada uno nos va enseñando, porque cada ser humano tiene algo que enseñar. Cada ser humano trae, incluso desde las guaguas, ya traen saberes que nos están entregando y que nosotros tenemos que aprender a mirar. Por eso que es importante para nosotros este trabajo con la primera infancia. Tenemos una tarea que como sociedad tiene que mirarse a la primera infancia. Todavía tenemos una meta muy grande que alcanzar. La interculturalidad está en pañales, porque no se puede entender una interculturalidad desde el Estado solamente, tiene que nacer desde la gente, desde las relaciones que se van creando con las personas. Y para que sea realmente una educación intercultural y una relación intercultural, todas las culturas implicadas en el proceso educativo se deben reconocer, se deben valorar y difundir en términos equitativos. Se debe entender como un proceso social y político también, que surge desde las personas involucradas, considerando sus experiencias, sus conflictos sociales y culturales. Se tiene que articular y complementar también las creencias, los saberes y conocimientos locales, regionales, ajenos, universales, de manera que favorezcamos un pluralismo incluyente. Todos somos parte y todos enseñamos, todos educamos. ¿Y qué requiere? Requiere que primero nos vayamos reconstruyendo nosotros mismos de los propios conocimientos y saberes. Nosotros tenemos que aprender a conocernos, cada uno de nosotros, reconocernos parte de algo, de algún grupo, de una raíz. Al conocernos nosotros y separarnos también de ese centro que nos impusieron como de culturas que están impuestas en la sociedad, nosotros tenemos que aprender a separar qué es lo que nos diferencia de esa cultura y cómo nosotros podemos ir fortaleciendo lo que tenemos por grupo. Cada cultura tiene mucho valor, pero tiene que reconocerse y tiene que fortalecerse. A eso le llamamos intraculturalidad, porque nos relacionamos, cómo nos educamos en nuestra cultura familiar, social, cuáles son nuestros principios y valores, aprender a conocernos para poder caminar al reconocimiento del otro y compartir con el otro de manera equitativa, con un diálogo horizontal y en equidad. De lo contrario, nos vamos a fusionar con la cultura occidental, como le llamamos nosotros, con la cultura que se impuso en estos territorios. Entonces, por eso para nosotros es sumamente importante la comunicación que tengamos con las familias que llegan a los jardines infantiles. En el Jardín Peumayén hay alrededor de un 40% de familias mapuche que nos entregan mucho trabajo también con un mapuche que se llama Folilchiaflayay, que es la comunidad que nos apoya de manera permanente en el jardín infantil. Entonces, trabajamos con ellos, pero también trabajamos con las familias que nos van apoyando. ¿Cómo abordamos la interculturalidad en el centro educativo jardín infantil? ¿Qué elementos tenemos que considerar en eso? Los derechos humanos, pero desde las miradas distintas desde cada cultura, porque también los derechos humanos fueron algo que se impuso, qué derechos son los que valen y qué derechos no, pero las propias culturas también tienen sus propios principios y sus propios valores. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. La espiritualidad que tienen las diferentes culturas, la espiritualidad del pueblo mapuche es una espiritualidad enorme, porque tiene una relación enorme con el cosmos, con la naturaleza, con uno mismo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo de esto. Lamentablemente, los equipos de trabajo que llegan a los jardines y que están en los jardines infantiles todavía necesitan mucha capacitación para poder ir entendiendo y abriéndose a la diversidad. Tenemos que aprender
de las expresiones culturales que tiene cada persona y cada pueblo, de las sabidurías ancestrales, de la cosmogonía, de cómo ellos miran ese origen de su pueblo, cómo nació, cómo surgió, de la cosmovisión, de la naturaleza tenemos mucho que aprender también. Cómo vamos nosotros reconociendo que la naturaleza nos enseña, que nos está mostrando lo que tenemos que ir, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que relacionarnos con ella. Cultivar la observación, tanto la observación hacia los niños y las niñas que nos están mostrando en cada momento lo que ellos necesitan y lo que ellos son, como también la observación hacia la naturaleza. Descolonizar el lenguaje, porque el castellano también es un lenguaje impuesto en este país, entonces de alguna manera tenemos que reconocer otras lenguas, otras formas de comunicación, de repente los prejuicios también que tenemos con respecto a otras culturas. Tenemos que ir trabajando tantas cosas todavía. Yo por eso digo que estamos todavía en pañales con el tema de la interculturalidad. ¿Y cómo nosotros vamos implementando la interculturalidad en el jardín infantil con la comunidad? Primero, promoviendo a las familias la atención temprana y respetuosa hacia los niños y las niñas. Los niños y las niñas merecen ese respeto, merecen ser mirados como seres humanos, que son valiosos, que nos entregan conocimientos. Ellos se pueden relacionar. Aquí hay unas imágenes, por ejemplo, donde los niños y las niñas están participando en una fiesta andina, participando en cuando hacen el encuentro de Palín, cómo nos organizamos en el jardín para celebrar, por ejemplo, la primavera, porque vamos relacionándonos con eso. No son show lo que hacen los niños, ellos hacen una danza que les nació, pero también están las familias involucradas. Las familias nos van a enseñar cómo se hace, las familias nos van enseñando qué es lo que ellos quieren que se haga en el jardín infantil. Y eso es lo que tenemos que aprender a escuchar, observar y aprendiendo de lo nuestro, de nuestras raíces, dialogando, pero también escuchando, aprender a escuchar a los otros, buscando los conocimientos, lo que nos une, respetando y protegiendo la naturaleza. Siempre está la naturaleza presente. Y eso no está solamente en el pueblo mapuche, está en todos los pueblos originarios, está en todos nuestros ancestros que nos fueron entregando este valor, esta importancia de reconocernos. Y muchos daños que tenemos en estos momentos es porque hemos dañado la naturaleza, le hemos hecho demasiado daño y está de alguna manera también respondiéndonos. Dialogar con familias que forman parte de esta comunidad, de sus orígenes, acogiendo y escuchando. Aquí en algunas imágenes también, por ejemplo, están los niños participando, cómo van aprendiendo el juego del palín, donde la comunidad mapuche nos está enseñando, ellos mismos les enseñan a los niños. Y nos enseñan a nosotras, a los trabajadores, a mí, a las educadoras, a las coeducadoras, a las trabajadoras que hacen el aseo, a las cocineras, todos participamos. Lamentablemente siempre hay puras mujeres en los jardines infantiles, que también eso es algo que nosotros echamos de menos, deberían haber más hombres porque somos la dualidad, debería estar ahí. Por eso invitamos siempre que nos acompañen. Trabajamos con educadores tradicionales, con educadores mapuche. En este caso hemos trabajado durante todos estos años en el jardín infantil, que van entregando sus conocimientos, van entregando sus prácticas, también lo que ellos han ido aprendiendo también de sus ancestros. Tenemos una ruca en el jardín infantil, una pichirruca, una ruca pequeña que construyó la comunidad mapuche y que es el espacio de encuentro, el espacio de aprendizaje, el espacio donde tienen relación con el elemento, con el fuego. Nunca hemos tenido ningún problema en el jardín con el fuego, al contrario, los niños son muy respetuosos de ese elemento, lo valoran mucho cuando están cerca de él, porque el fuego nos da la energía, nos da el calor, nos da el alimento, entonces aprenden a valorar lo que nos van entregando los mismos elementos de la naturaleza. Y esa relación por esos elementos para nosotros es sumamente importante.
Acá hay otra imagen donde está la Lamien Jimena Painemal, que ella estuvo mucho tiempo también trabajando con nosotros en el jardín, entregando sus conocimientos y su lengua. Los niños aprendiendo de ella y aprendiendo de lo que es la cultura mapuche. Vamos valorando siempre la diversidad. Los niños siempre tienen esa relación con los elementos, relación con la tierra, relación con el entorno social y cultural que rodea el jardín infantil. Caminatas diarias, caminatas donde tienen que salir también a reconocer y valorar ese espacio donde ellos viven, porque son poblaciones, claro, pero la población siempre también tiene algo muy lindo que entregar. Están los vecinos, están los árboles, está la cordillera, porque estamos en Peñalolén. Entonces ellos van reconociendo. Todos estos aprendizajes también se han ido incorporando y se han ido sistematizando también en un modelo curricular, porque el Jardín Infantil Peumayén está administrado por una corporación que se llama Cristo Joven, que es una corporación de tipo social también, que surgió en tiempos de dictadura, y ahora administra, ya son 11, 12 jardines infantiles en la región metropolitana, y que con ellos también fuimos elaborando un modelo curricular que se llama Crecer Jugando. Y en este Crecer Jugando, en este modelo curricular y en nuestros proyectos educativos, está este trabajo de la interculturalidad. Tiene que estar presente, porque desde el momento que estamos con personas distintas, con personas que vienen de otro espacio, con personas que han estado participando y que nos van entregando sabidurías distintas, tiene que estar este trabajo intercultural, es sumamente importante, no podemos dejarlo de lado. Aquí estamos en celebraciones andinas, porque durante el periodo del año organizamos el tiempo en un ritmo anual que contempla diferentes fiestas, por ejemplo, como la fiesta del encuentro, el mingaco otoñal, como hablaba Lamien anteriormente. El mingaco otoñal es porque la gente se preocupa y nos apoya en cómo preparamos el jardín para el invierno, porque somos una comunidad, tenemos que trabajar en conjunto. Celebramos el Huiñol Tripantu, y que está siempre la comunidad mapuche Folilche apoyándonos, y nuestro educador mapuche, que está también llega a través de la CONADI, en este caso porque es un jardín vía transferencia de fondos, de Junji. Entonces, ellos nos aportan, pero estamos celebrando un Huiñol Tripantu, pero también celebramos el agradecimiento a la Pachamama. Por eso invitamos también a hermanos que son de la cultura andina y también hermanos que son afrodescendientes a estar con nosotros en estos momentos también de agradecimiento, que es una fiesta que se hace en agosto, y donde también ellos nos muestran diferentes expresiones, porque son ellos los que nos están diciendo, son ellos los que nos van diciendo lo que podemos hacer. Nosotros no hacemos esto como algo folclórico. Quien nos va entregando son las mismas familias, la información para que nosotros vayamos desarrollando junto con ellos este trabajo. En el ritmo anual celebramos todos los estados de la naturaleza, los cambios de la naturaleza, como la primavera, el otoño, el invierno, el solsticio de verano. Nosotros no celebramos las fiestas tradicionales como el 18 de septiembre. Hacemos otras fiestas, hacemos la fiesta de los pueblos. Tampoco celebramos la Navidad, porque la Navidad es algo que tiene que ver con religión. Y cada persona tiene derecho a hacer y manifestarse de la manera que crea en sus espacios más íntimos. Sí celebramos el solsticio de verano porque eso nos compete a todos los que vivimos en este hemisferio sur. Entonces sí, los niños van aprendiendo de los ejemplos de los adultos. Por eso las adultas tienen que ser personas que merezcan ser imitadas, tienen que ser dignas de imitación.
en su lenguaje, en su forma de presentarse frente a los niños y las niñas. Y uno va haciendo ese cruce. Yo cuando llegué al jardín infantil fui como recopilando todo esto de las prácticas de crianza de las culturas mapuche, que en mi caso, que yo también lo viví así cuando desde niña, no viví en el campo, yo nací en Santiago, pero mucho de lo que yo viví cuando niña es lo que se dio y se da en las comunidades mapuches en el campo. Cómo se educan los niños, cómo se favorece la voluntad, la voluntad, cómo se favorece la libertad y el respeto por sí mismo, por aprender a respetar a los otros. Bueno, yo creo que ya cumplí con mi exposición. Espero haber dado algunas imágenes que fueron también importantes del jardín infantil, agradeciendo siempre esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, también, al igual que nuestros panelistas anteriores, por tu disponibilidad, por haber aceptado esta invitación. Entre tanto, también teletrabajo, has hecho un tiempo y eso siempre se agradece. Yo te invito ahora a quedarte conectada y al mismo tiempo pedirles tanto a Rubén Maquera como a Melissa y Poki Hey que puedan conectar sus cámaras, dado que vamos a finalizar este webinar con un par de preguntas que nos han hecho por el chat. Eso, muchas gracias. Lo que voy a tratar de hacer primero es una síntesis, porque llegaron cerca de 20 preguntas, así que agradecemos a la audiencia. Claramente no vamos a poder responder las 20, pero he tratado de hacer ahí un trabajo, gracias al envío que me hicieron por interno, ¿cierto? Aprovecho a agradecer a Paulina, que está ahí, y Luis, que están tras las cámaras haciendo esto posible. Ha sido, sin lugar a duda, un encuentro sumamente enriquecedor, muy interesante. Veíamos cómo, por ejemplo, Melissa y Poki Hey hablaban respecto a los saberes y conocimientos en el sistema educativo Rapa Nui, cómo se transmiten especialmente de forma práctica y experiencial, cómo las costumbres y la cosmovisión, la música cobra sentido finalmente estando situada, al igual que el idioma. Cómo se profundiza y aprende mejor puesto en práctica. Lo cotidiano entonces toma un rol sumamente importante. Rubén nos habló de la unidad en el cosmos, la unidad, ¿cierto?, con el universo, con la naturaleza. Todo es praxis en la cultura aymara, decía. La importancia de la espiritualidad y de la metodología de la reciprocidad, de la comunidad y la hermandad. Enseñar un bien o bienestar que es siempre común. Y Marta también ofreciendo este espacio de la primera infancia, de desarrollo de la educación, tan relevante también, porque finalmente son estas futuras generaciones, nuestros niños y niñas, ¿cierto?, las que están recibiendo de alguna forma o participando de esta educación, y cómo la educación también es un proceso político, un proceso social, complementando siempre con las creencias, los saberes, favoreciendo un pluralismo incluyente, decía ella. Dicho eso, y agradeciendo a cada uno por sus exposiciones, voy a comenzar por una pregunta que es sumamente relevante. La agradezco además de parte de Andrea Teiguel desde Chiloé, nos está viendo, y nos hace una pregunta que es para los tres. De una u otra forma, quien se sienta más identificado, por favor, puede contestar con su apreciación. Ella nos comenta lo siguiente: ¿cómo hacer para que la cosmovisión de nuestros pueblos originarios no quede en solo la recuperación de una ritualidad, sino que nos indique caminos sobre el buen ser, el buen hacer y el buen vivir? Especialmente lo pregunta con el contexto de esta pandemia como una oportunidad de cambio. Y ahí hace una pregunta específica. ¿Qué sugieren ustedes? ¿La revitalización desde la lengua o primero desde lo cultural? Pensando que hoy en día en la educación formal el lingüocentrismo, nos dice, está claro. ¿Qué opinan ustedes? Partamos en el orden de las presentaciones. Melissa,
Florentino, ¿qué creen que pueden comentarnos sobre esta pregunta? Era penuya yang aena abajo y puro aparte aeropuerto. Buena terapia humana. ¿Quién no? Yeah. Nosotros tenemos actualmente o sea, no es que sea actual, la isla está cerrada hace mucho tiempo, propiamente por lo que está pasando ahora, y se ha apelado a nuestro sistema cultural, que es el tapu, que es respetar las restricciones o las normas que se establecen para que haya, o sea, mediante este respeto de normas, hay un bien para la comunidad. Tomando referencia a esto, va un poco ligado con el buen vivir, en el sentido de que nuestra cosmovisión, bajo situaciones en particulares, ya sea de escasez, ya sea de peligro, existe una palabra que se usa que es el humana, que es el de lo que yo tengo puedo compartirlo con las otras personas y trabajar en conjunto para superar una situación en particular. Con respecto a la parte de la cosmovisión, no se te escuchó bien esa parte que estaba hablando de la pregunta, ¿cómo cobrar sentido o cómo perpetuarlo a través del tiempo? Decía que cómo hacer para que la cosmovisión de los pueblos originarios no quede solo en la recuperación de la ritualidad, sino que también tome lo que tú dijiste del buen vivir, ¿cierto? El buen hacer. Y ahí era que preguntaba sobre la revitalización de la lengua o la revitalización desde lo cultural. ¿Qué es prioritario en ese ámbito? ¿Pudiste escucharnos, Melissa? Al parecer estamos teniendo alguna dificultad técnica, ¿cierto? Con la lengua, o sea, sí. Pero como bien mencionaba, ¿aló? ¿Ahí sí? ¿No escuchamos? Ahora te escuchamos. Sí. La base en general de nuestra cultura radica en la lengua, pero como mencionaba en nuestro inicio de la charla, era que lo uno con lo otro no puede estar distante o aislado, tiene que estar en conjunto para que funcione. Y con respecto al concepto de revitalización de la cosmovisión, tal vez para nosotros se aplica en el contexto de que la mayoría de los estudiantes o de los jóvenes salen para tener una formación académica convencional chilena, entonces se pierde mucho esto de lo natural que es para nosotros nuestra cultura, nuestro sistema de vida, nuestro sistema de alimentación y la misma socialización con los demás. O sea, en ese contexto yo creo que ahí aplicaría la idea de la revitalización, pero allá en nuestro lugar es continuar con nuestras raíces, o sea, con nuestros conocimientos ya heredados. No sé si respondo a la pregunta porque tenía un poco de interferencia con el internet. Sí, no te preocupes, lograste retomar al final y quedó bastante bien. No sé si Rubén o Marta quisieran aportar algo distinto. Solamente agregar lo que dice, por ejemplo, las sociedades en estos tiempos, desde la cosmovisión andina, yo hablaba del equilibrio. Hay cosas que se desequilibran, ¿ya? Tanto fue la expresión del ser humano, hay cosas que nosotros mismos cometemos para que estas cosas negativas ocurran, como la pandemia, por ejemplo. Nosotros tenemos una cuota digamos, no sé si llamarlo culpa, pero de responsabilidad respecto a lo que está pasando. Esto no sucede porque sucede nomás. Somos parte del problema y tenemos que incluirnos. Hay algo que se desequilibra. Hay un desequilibrio en el mundo, en el universo, en el cosmos. Y nosotros tenemos que mirar desde una visión del equilibrio. Lo mismo pasa con las lenguas y las culturas. Tiene que ser un equilibrio, porque no puede
No puede haber una cultura por sobre otra cultura, porque no hay ninguna cultura superior. En este momento hay una cultura occidental dominante que aplasta radicalmente a las otras culturas. Ya como que en las culturas existiera una jerarquía. Eso no debiera existir. No, aquí no se puede medir por la cantidad del tamaño. No, aquí todos existimos, todos somos. Y como todos somos, tenemos que pensar bien, tenemos que vivir bien. Y para vivir bien, para existir bien en este mundo, en este planeta, tiene que haber un equilibrio. No importa que tu familia sea 10 y mi familia son 2. Ambos tienen que estar en equilibrio. Tiene que haber un respeto recíproco. Entonces, ese equilibrio tiene que mantenerse. Eso sucede desde el mundo, desde la visión, de la óptica andina. Yo diría que hay un desequilibrio. Por eso sucede la pandemia, por eso que suceden tantas atrocidades que, digamos, ocurren en el mundo. Nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y esa es la tarea nuestra. Tenemos que mirarnos, mirar al cosmos, esperar. No puede suceder así nomás, porque nosotros somos buenos para echar la culpa al otro. Somos responsables de todo lo que sucede. Eso, gracias. Bien, muchas gracias, Rubén. Marta, ¿quieres aportar algo? Sí, con la lengua y la escritura eso va junto, porque la lengua es parte de la cultura y la parte de la lengua también, así que en relación a eso tiene que ir va junto, no se puede separar. Y con respecto a otro, la tierra habla, la tierra nos mostrando lo que nosotros la hemos enfermado. Y esto fue anunciado por las Machi. Fue anunciado ya hace harto tiempo, entonces ellas fueron mirando también lo que estaba pasando en la naturaleza, los cambios que se fueron produciendo, ellas con esa mirada mucho más espiritual pudieron percibirlo y pudieron manifestarlo. Ahora, yo recuerdo a una Machi con la que estuve compartiendo en octubre, y ella dijo, viene algo gravísimo, viene algo donde viene mucho sufrimiento. Ella miraba la naturaleza, miró las plantas. Entonces, me quedó eso muy, muy presente y ahora siento que lo estamos viviendo. Entonces, yo siento que tenemos que mirar a nuestro alrededor, a los que con quienes nos acompañamos. Son los cerros, las montañas, los árboles, los animales. No miramos a nuestros hermanos, porque todos ellos son nuestros hermanos, no solamente los humanos. Entonces, somos una familia que está en esta tierra y que todos juntos tenemos que aprender a cuidarnos. Pero no lo hacemos, no se hace así. Eso. Muchas gracias, Marta. Vamos a aprovechar también de transmitir un agradecimiento, no solo son preguntas, ¿cierto? Nilsa Rain Huentemilla, desde la Araucanía, expresa principalmente agradecimiento por las palabras de todos y todas mis hermanos, dice, por relevar los saberes, valores, sistema de vida, así que quería felicitar la labor de ustedes, ella. Vamos a ir a nuestra segunda pregunta, ya por el tiempo, ¿cierto? También pueden comentarlo, pero lo más acotadamente posible, si es que queremos tener una tercera pregunta. La segunda pregunta que me pareció sumamente relevante y que le dijeron varios, voy a tratar de sintetizar, por eso no voy a nombrar a las personas que lo hicieron necesariamente, pero hay preguntas asociadas hacia cuál es el rol en la formación de los profesores y profesoras. ¿Cuál es el rol en el sistema escolar? ¿Cuál es el rol que tienen las políticas públicas educativas para lograr cumplir con estos saberes educativos indígenas que ustedes hoy día nos han relevado? Melissa. Marta quiere mencionar algo.
¿Sí? Yo siento que en la formación de los profesores y profesoras aún falta mucho desde las instituciones. Yo salí hace harto tiempo de la universidad, me he ido formando de manera también bastante autodidacta, pero yo veo, por ejemplo, las mismas educadoras que llegan a hacer sus prácticas a los jardines infantiles, ellas tienen que aprender todo, que no ha habido una acción sistemática, no ha habido una preocupación porque ellas tengan otro tipo de experiencia con respecto y relacionándolas quizás con los mismos pueblos originarios y con personas que sean sabios de su cultura. No tienen esa relación, entonces tampoco ellas llegan sensibles a hacer un trabajo más respetuoso con la diversidad. Eso. Gracias. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, hay un profesor que nos decía, el currículum nacional, pueden elegir el de España o el de Chile, es lo mismo. Entonces, como me ponía a pensar, ¿cómo de España? O sea, como nosotros no estamos en España, estamos en Chile. Entonces, lamentablemente, el currículum nacional está como estructurado, digamos, para un sistema occidental. Ahora, nosotros no somos los responsables, quienes son los que, digamos, digitan o elaboran, digamos, el currículum nacional, son los que tendrían que un poco enterarse que existen culturas con grandes valores, sí, que somos diversos, que somos interculturales, que somos plurinacional, ¿ya? En la práctica somos distintos, porque el currículum nacional en teoría es bonito, pero no parece ser para la realidad chilena, porque la realidad chilena es desde Arica hasta Punta Arenas, y en ese espacio geográfico hay muchas culturas, hay muchas enseñanzas y aprendizajes que se desperdician, y eso tiene que ver las autoridades. Ojalá alguna universidad ponga, digamos, una crítica, digamos, bien contundente a esto, porque aquí los profesores, bueno, salimos con una profesión y transmitimos las mismas enseñanzas que lo hacen en España quizás, y ahí estamos, pues así, pero por eso que de repente no sincroniza, digamos, el currículum nacional con lo que se hace en la sala de clases. Entonces, en la sala de clases nosotros nos encontramos con niños mapuches, con niños, digamos, hasta ahora, por ejemplo, hay extranjeros, entonces hay mucho que arreglar, hay mucho que incorporar, ¿ya? Esa es la tarea, digamos, de todo el sistema, digamos, del ministerio, del gobierno, como Estado chileno. Eso nomás. Bien, muchas gracias, Rubén. Melissa, entonces, ¿qué nos puedes aportar? En realidad sí, falta mucha formación aún, de hecho, para ir complementando, porque lamentablemente todo lo que compete con la educación a nivel de pueblos originarios siempre se relega. Y lo importante aquí es destacar nuestro trabajo como pueblos en general, en equipo, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y hoy en día podemos tener estos espacios como estos de donde se está potenciando, pero claramente se necesita más apoyo y más formación en cuanto a la educación de los profesores, o sea, de los educadores tradicionales, que no solamente se basen en como el conocimiento superficial que se les tiene, sino una mayor profundización en ello. Eso más que nada. Bien, muchas gracias. Ya estando, ¿cierto?, a puertas de finalizar, la reflexión que suscita el último comentario es que con todo lo que se ha conversado acá y lo que hemos sabido, ¿cierto?, que se ha desarrollado en los últimos años, hay varias reflexiones entre las preguntas que dan cuenta de cómo estamos hoy en día en el siglo XXI, ¿cierto?, entendiendo cuáles son las condiciones actuales, no de la pandemia, sino que del siglo XXI en general y especialmente con el uso de las tecnologías. ¿Cómo visualizan ustedes
el poder educar especialmente en aquello que se consideraba como algo tan propio y tan ancestral, como lo es la oralidad. ¿Qué rol juega la oralidad desde sus distintos pueblos y saberes en un siglo XXI, ¿cierto?, que generalmente está condicionado incluso por las tecnologías? Esa sería nuestra última pregunta y les dejo entonces el espacio para que puedan comentarla. Rubén. Era un poco, quizás una aproximación podría ser, bueno, no podemos satanizar a la tecnología. Yo sé que la tecnología es un medio, no es un fin, un medio que nos permitiría, digamos, acceder mejor nuestras cosmovisiones, nuestras culturas, nuestras historias, ¿ya? Pero no tomar como un fin, es un medio, es una herramienta que nos podría servir para para llevar a cabo en nuestra sala de clase, por ejemplo, de tal manera que sea más interactivo con el alumno, porque el alumno de hoy, el niño de hoy, netamente está tecnologizado. Entonces también incorporar eso en las grandes ciudades, no así en las zonas rurales quizás, pero en grandes ciudades la tecnología está al lado de uno. Entonces los niños de hoy ya nacen ya en medio de la tecnología. Por tanto se puede incorporar, pero nuestra oralidad, nuestro lenguaje, nuestras culturas podría utilizar, digamos, como herramienta de trabajo. Y eso facilitaría también la optimización del aprendizaje de nuestras culturas también. Eso. Concuerdo mucho con lo que dice Rubén, que si bien las tecnologías se pueden usar como herramienta. En el verano hace poco implementaron un juego en la isla de cómo recorrer distintos puntos arqueológicos de la isla, en donde en este juego iban llegando a los distintos puntos y realizaban ciertas actividades o ciertos acertijos con respecto a un poco a la historia del sitio arqueológico, a la par de aprender. Entonces, como bien menciona Rubén, debemos usarlo a nuestro favor, obviamente sin dejar de lado que lo importante que es la transmisión oral y el hacer. Pero se le puede sacar provecho a la tecnología, más que nada. Tecnología. Bueno, la mirada de la primera infancia, siento que con los niños pequeños hay que esperar un poco con respecto a la relación que ellos puedan tener con estos medios tecnológicos, porque ellos lo que necesitan es aprender a través de la oralidad directamente de los adultos que están con ellos, porque tienen que aprender a hablar. Entonces los adultos que están con ellos tienen que aprender las lenguas o elementos de las lenguas para poder ir también recuperando parte de su cultura oral desde su propio pueblo. Pero los niños tienen que aprender a hablar primero escuchando a un adulto y a una adulta, porque aprenden por imitación. Más adelante, yo creo que también es importante que se le pueda entregar elementos a través de la tecnología, pero la primera etapa de su vida necesita estar en directo contacto con adultos que están con ellos, están criando y que están relacionando con ellos y con ellas. Esa es mi postura frente a la primera infancia, porque aprenden a hablar a través de la imitación. Un ser humano aprende a hablar a través de la imitación de otros humanos. Muchísimas gracias, Marta, ¿cierto? Rubén, Florentino, Melissa. Con esta última pregunta estamos llegando ya al cierre de nuestro webinar. Queremos solo agradecerles la disponibilidad, el espacio, el tiempo. Me voy a permitir solo 30 segunditos para poder invitar a que entren en la cámara sin que ustedes se desconecten. Rodolfo Pichumán y Nancy Nicul, sé que nos están acompañando porque desde la coordinación del proyecto de educación intercultural, ellos han tenido un rol muy relevante, muy importante desde el año pasado. Vamos a ver si es posible.
Pero mientras tanto, agradecerles, están todos, ¿cierto?, por el chat también diciéndolo, las preguntas sí lo dijeron, valorando mucho este encuentro. Vamos a tener otros webinars, otros seminarios prontamente que vamos a ir avisando, quizás ya para el segundo semestre. Pero solo quería tener este gesto a nombre de la Universidad de las Américas, del equipo de coordinación de la Facultad de Educación y la sede de Santiago, Adrián, Patricia, ¿cierto? Guillermo. Ahí está entrando Rodolfo, no se ve él, está, ¿cierto?, la pantalla en negro. Pero en el caso de que no pudieran conectar la cámara, solamente agradecer. Rodolfo Pichumán, Melissa Pont y Nancy Nicul han sido quienes han ido asesorando y acompañando este proceso desde el año pasado. Han estado con nosotros desde el primer semestre de 2019 en reuniones, en encuentros y conversaciones que nos permitió después contar con Marta, con Rubén, con Florentino, en los videos y en estas entrevistas que ya lideramos en el Día del Patrimonio. Así que quería también reconocer el trabajo que ellos han hecho, agradecerles. Y entendiendo que la tecnología, como recién estábamos justamente hablando, puede acompañarnos o puede que no en términos de pandemia, me quedo con la idea que no hay que demonizarla, motivo siempre la hospitalidad digital como tal, así que quiero simplemente despedir a nombre de la organización y del encuentro que ha logrado este seminario de educación intercultural, saberes educativos indígenas, contar con más de 130 personas, ¿cierto?, conectadas durante todo el webinar. Agradecemos su conexión. Un saludo fraterno, a cuidarse, cuidémonos y espero que podamos pronto encontrarnos nuevamente y compartir en un espacio, ¿cierto?, mucho más cercano. Así que si quieren decir algo para despedirse, Rubén, Marta, Florentino, Melissa. Takpacharo, Comarque Janacaro, Vilamasijaro, Takpacharo. Muchas gracias por la invitación. Y ahora gracias a todos por escucharnos. Gracias por invertir este tiempo con nosotros para profundizar más en cuanto a los conocimientos de saberes ancestrales que tenemos como pueblos. Maururu, gracias. Chartumay, Compulamien, por esta invitación. Espero que en algún momento también podamos encontrarnos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y todas. Damos por finalizado entonces este webinar. Que tengan un buen día y un próximo buen fin de semana también. Que les vaya bien. Gracias.